Muy bien, entonces a los que no he saludado, muy buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema, el último tema que está en su documento número 5, consideraciones metodológicas para el estudio del proceso de salud de enfermedad. Este tema es muy interesante, muy bueno, porque justo también con las diferentes concepciones del proceso de salud de enfermedad, también hay otras explicaciones teóricas, filosóficas, digamos, del proceso de salud de enfermedad. Incluso yo podría decir que también una, una consideración política en el marco del proceso de salud de enfermedad. Por ejemplo, hoy, si nosotros vemos, estamos sumergidos en una pandemia. eh, y entonces se pueden ver desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si yo la veo desde un punto de vista, puedo decir, bueno, yo si me contagio, que me den medicamento, ¿verdad? Esa es una forma de concebir esta crisis, ¿verdad? La otra puede ser que yo pueda decir, bueno, obviamente para no contagiarme yo tengo que tener no me tengo que relacionar socialmente con muchas personas, tengo que usar mascarilla, tengo que lavarme las manos, y bueno, ahí podríamos explicar algunas de las causas por las cuales yo me puedo enfermar. Y también puedo decir, bueno, obviamente las personas que tienen menos recursos económicos pueden ser las más afectadas en los últimos brotes de la pandemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están bien alimentados, porque tienen pocos recursos, porque no tienen empleo, porque hay pobreza, porque, bueno, ahora la crisis económica va a resurgir con mayor fuerza. Entonces, si ustedes pueden ver en una sola pandemia, nosotros podemos explicar desde diferentes puntos de vista esta concepción. Entonces, por eso es que dice que estas consideraciones metodológicas, como ustedes lo pueden ir viendo también en su documento, si gustan también saquen su documento y váyanlo viendo, ¿verdad? Para ir solucionando dudas. Hay diferentes niveles de análisis dentro de esa explicación sobre el proceso de salud de enfermedad. Y esos niveles de análisis tienen algunos elementos, ¿verdad? Algún elemento sobre el enfoque físico, el enfoque biológico, el medio ambiente, el componente biopsicosocial, ¿verdad? El componente químico, el componente este, cultural, ¿verdad? Entonces, definitivamente para poder hablar de esos diferentes niveles de análisis, nosotros vamos a decir, para explicar este fenómeno del proceso de salud y enfermedad, hay varias formas de explicarlo. Por eso dice que el proceso de salud y enfermedad es una realidad concreta. O sea, ¿qué significa concreta? Que se da en una población determinada, que se da en un país determinado o en una comunidad determinada. Por ejemplo, ahora vamos a decir que el proceso de salud de enfermedad de esta pandemia se está dando, sí, y se da en una realidad concreta, o sea, en seres humanos que están padeciendo esa enfermedad, o sea, es algo concreto, es algo que se puede palpar, que se puede tocar. Por supuesto, el virus es algo microscópico, pero sí está ahí, existe pues. Entonces, por eso dice que sea una realidad concreta y que se presenta en individuos y grupos con determinadas características, ¿verdad? En este caso de la pandemia, ¿cuáles son las características para que se dé esta enfermedad? Ah, bueno, puede ser que yo tenga que salir a trabajar y que entonces en el trabajo hayan otras personas que tienen que hayan contraído el virus y yo también voy a estar propensa a adquirirlo, ¿verdad? Eh, y dice, por eso, producto de sus condiciones reales de trabajo y de vida. O sea, no se puede pensar que una persona se va a enfermar estando encerradita en su casa, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿quiénes son las personas que en la ciudad capital más se contagiaron de coronavirus? ¿Alguien sabe? En la ciudad capital, ¿alguien sabe? ¿Quiénes fueron esas personas que más se contagiaron en el primer gran brote que hubo? Vamos a ver, Marvin. ¿Serán acaso las personas que estuvieron en todas esas protestas en contra de las disposiciones presidenciales? No. No,
Entonces, no, disculpe, ¿No? ¿No? no. No, no, ajá, en el primer brote que surgió, bueno, ahora no sé si ellas están contagiadas, pero el primer brote que surgió en la ciudad capital, ¿en qué punto se dio? ¿Alguien ha Eh, escuchado? Personas con bajos recursos. Eh, Licenciada, a licenciada, ver, fue en eso ajá, de las maquilas, ¿no? fue en los trabajadores de maquilas, ajá, ajá, fue en los trabajadores de maquilas, especialmente el primer brote que se dio en la ciudad capital. Ellos tuvieron contacto con el señorcito que se fue al partido de España, creo, licenciada, si no se mal. Ajá. Bueno, lo que pasa es que el dueño de la maquila dice que había salido al extranjero. Y entonces él vino y cuando vino del extranjero y todo, fue a la maquila de plano a controlar, ¿verdad? Cómo iba todo el proceso. Y él infectó, digamos, a casi todos los de las maquilas. Y a partir de eso, obviamente porque las maquilas sí siguieron trabajando. Y entonces, obviamente, los de las maquilas, son muchísima gente y entonces los primeros brotes empezaron a surgir en la ciudad capital, precisamente en la maquila. Entonces, por eso dice, producto de condiciones reales de trabajo y de vida. No todos los que, por ejemplo, no todos los que, no todas las personas que trabajan en un mismo lado van a estar predispuestas a padecer alguna enfermedad. En este caso de la pandemia, las condiciones de trabajo de unas personas hicieron que el brote resurgiera. Por eso después, muchas empezaron a cuestionar la actitud del gobierno porque lo que nunca pararon fueron las maquilas. O sea, las maquilas siguieron trabajando y yo no sé si ahora siguen trabajando. Entonces la disposición gubernamental fue que las maquilas siguieran trabajando, pero que los dueños de las maquilas, pues contrataran sus buses y todo para llevar a las personas, ¿verdad? Entonces, por eso dice que el proceso de salud de enfermedad se va a explicar desde el punto de vista de las características sociales, culturales, de trabajo, ¿verdad? Y de vida de las personas. Y entonces, para eso hay diferentes niveles de análisis. Bueno, el primer nivel. El primer nivel de análisis del proceso de la salud de enfermedad, en algunos otros documentos anteriores se habla del modelo biomédico, ¿verdad? Y en ese modelo biomédico, como ustedes pueden ver en su imagen que ven ahora en su diapositiva, en ese primer nivel dice que se explica desde un punto de vista muy sencillo. Yo me enfermo, utilizo medicamento que me va a permitir recuperar inmediatamente mi salud. Por eso dice, es aquel en el que la enfermedad se presenta en un organismo determinado. Y para resolver ese problema de salud que le afecta, se requiere el concurso de la medicina y de ciencias afines. ¿Sí? Entonces, el primer nivel va a explicar la enfermedad como que un organismo entró a mi cuerpo, me produjo la enfermedad para que pueda yo sanar, me aplican medicamento y por eso y se requiere el concurso de la medicina, ¿verdad? Y con ese tratamiento médico yo puedo sanar o yo puedo recuperar mi salud, ¿verdad? Otra de los elementos importantes es que dice que este nivel se encuentra su ubicación en el modelo que considera solo un tipo de causa de la enfermedad. En ese sentido podemos decir que la causa de la enfermedad puede ser una bacteria. Por ejemplo, yo fui a comer a un restaurante y la causa de mi enfermedad es la bacteria la cual yo consumí en el restaurante. Y entonces para curarme de esa enfermedad, yo tengo que tomar pues algo, por ejemplo, puede ser un antibiótico si ya la infección es demasiado grande y puedo tomar algo para matar las bacterias. Muy bien, hasta ahí, ¿verdad? Entonces radica, en primer lugar, dice, en eliminar los agentes patógenos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? O sea, si yo fui a un restaurante, consumí algo y ese algo tenía una bacteria, entonces lo primero que yo voy a hacer es que si es muy fuerte la infección que yo podría tener, me van a dar antibiótico.
O si no, algunos desparasitantes, ¿verdad? Porque lo primordial en este modelo dice que es eliminar los agentes patógenos físicos, químicos o mecánicos que ocasionan la alteración de las funciones normales del organismo. Entonces, este primer nivel prácticamente es el que más se utiliza en el mundo. Si ustedes pueden ver el sistema de salud, que lo vamos a ver la siguiente semana y a partir del otro módulo también, vamos a poder ver que prácticamente nosotros en Guatemala casi no tenemos salud preventiva, casi todo es salud curativa y responde a esta primera visión de la concepción del proceso de salud de enfermedad. Bueno, entonces no hagamos mucha prevención ni promoción, lo que ustedes hicieron la semana pasada con su video. O sea, realmente el sistema de salud no trabaja mucho de lo que ustedes hicieron la semana pasada, porque ellos entienden el primer nivel como, bueno, si la persona se enferma, hay que darle medicamento y se cura y ahí estamos, ¿verdad? Eliminar todo agente patógeno del cuerpo. Entonces, por eso es que yo les coloqué ahí esta imagen a ustedes donde una persona se enferma y lo primero que hace es inyectarse, tomar pastillas, hacerse exámenes de laboratorio, ¿verdad? Etcétera. Pero nada más, porque es un primer nivel donde se va a indicar la explicación de ese proceso de enfermedad, salud de enfermedad. Muy bien. A ver, alguien que me diga, ¿en qué se basa la explicación teórica del primer nivel? ¿Cómo se llegó a esa explicación? ¿Cuál es la teoría que explica ese primer nivel? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien lo leyó? Licenciada, yo creo que por lo que leí, Ajá. creo que el primer nivel es el que se basa así como en centros de salud y que me traten en ese momento. O el Ah, primer nivel creo que era en donde está la atención más importante, como por ejemplo el no, hospital. pero digamos, aquí estamos hablando del primer nivel de las consideraciones del proceso de salud de enfermedad, no el primer nivel de atención en salud del sistema de salud. No sé si me Perdón, explico. licenciada, me confundí. Entonces, sí, el primer nivel, si no se mal, es el de prevención. Entonces, Sí, no, pero aquí estamos viendo, fíjese, o sea, pero eso ¿Y no lo los hemos visto. postulados de Koch? Ajá, exacto. Lo que pasa, Selvin, que eso nosotros no lo hemos visto. ¿Cuáles son los niveles de atención en salud? El primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, y cuáles son las características. Eso lo vamos a ver en el otro módulo. No sé quién aportó ahí, en qué se basa la explicación del primer nivel de este tema, de las consideraciones del proceso de salud de enfermedad. No sé quién fue la que aportó ahí, no me fijé. Yo, licenciada. A ver, Gracie, dígame, cuénteme, ¿cómo entiende ese postulado? Eh, pues ese dice que eh, los microorganismos, el microorganismo en sí, o sea, se encuentra siempre o sea, en la enfermedad. Ujú. Entonces, y hay, como segundo, que el microorganismo no se encuentra en ninguna otra enfermedad, o sea, Ajá. con, ajá. Y Ujú. tercero es de que el microorganismo, ay, no me acuerdo de que está aislado, algo así que estaba aislado Ujú. de quien padece la enfermedad, si no estoy mal. Ajá, muy bien. Sí, más o menos tienen la idea. Eso, digamos, Licenciada, a ver, dígame, Brando. ¿de qué primer nivel de lo que acaba de Sí, pasar o...? Ah, el creo primer, que se trataba... Ajá, ajá, dígame. solo que yo entré tarde a la clase, licenciada. Disculpe. Mire, lo que yo entendí del primer nivel es que se trataba de la enfermedad y que solo Ujú. existía una sola causa, algo así. Exactamente. Ujú. Ujú. Excelente, Y- Brando.
Excelente. La primera teoría se basa precisamente en la explicación teórica de Koch y que se basa en que solo hay una causa de la enfermedad. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Según esta teoría, la causa de la enfermedad es un microorganismo. Entonces, por eso es que los postulados de Koch son los que aquí lo tienen ustedes, ¿verdad? Y eso está explicado en su libro, ¿verdad? Los microorganismos sospechosos de causar enfermedad deben estar presentes en los animales enfermos. O sea, si yo creo que hay una enfermedad, para que haya esa enfermedad, ese microorganismo tiene que estar en mi cuerpo, si no, no existe la enfermedad. Va, dice, el patógeno debe aislarse y cultivarse en ese medio. Muy bien, el patógeno cultivado debe causar la misma enfermedad al inyectársela a un enfermo sano. Y el patógeno debe reaislarse de los animales enfermos y debe ser igual obtenido inicialmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa estos postulados? En realidad, yo no quiero que ustedes se aprendan todos esos así como está en la parte teórica. Lo que quiero que aquí entiendan ustedes en estos postulados es que Koch explicó por qué es una enfermedad. Y una enfermedad es cuando un microorganismo entra al cuerpo, se instala y esa instalación de ese microorganismo produce síntomas y signos que van a decir que yo soy una persona enferma y que para que ese microorganismo pueda salir de mí, me tienen que aplicar medicamento que va a eliminar a ese microorganismo y por lo tanto yo voy a volverme una persona sana, ¿sí? Entonces aquí, por eso, como decía Brandon, la explicación es unicausal, o sea, la enfermedad no tiene otra causa, simplemente es el microorganismo. Y después no se explica la enfermedad desde otro punto de vista. No sé si quedó claro ahí cuál es el postulado, o sea, por qué esta teoría de Koch se basa y fue la primera teoría en la que se basó este primer nivel de las consideraciones sobre el proceso de salud de enfermedad. ¿Sí? Lo que queremos decir es que en este postulado prácticamente la única causa de una enfermedad va a ser un microorganismo o un químico que produzca una enfermedad, pero no va a haber otras explicaciones. Muy bien, entonces veamos las características. Entonces aquí yo también les escribí una imagen, ¿verdad? En esta imagen yo les estoy colocando aquí que es una persona que probablemente tenga gripe y que entonces para que se le quite la gripe está tomando un tecito de tomillo para la tos y está tomando pues no sé, acetaminofén y un jarabe antigripal. Y se está colocando algo en la cabeza para bajar la fiebre. Muy bien. Entonces, este es el modelo, la característica del primer nivel, ¿verdad? Porque la característica quiere decir que lo que estamos aquí solo luchando es contra el organismo. El organismo es, obviamente, el virus que causa la gripe, que eso de los virus que causan la gripe lo vamos a ver en el quinto módulo, ¿verdad? Ahorita no los quiero yo confundir con más información. Pero entonces esa es la característica, así como ustedes lo ven en su imagen. La característica es precisamente que es una persona enferma a causa, la única causa donde se explica la enfermedad es precisamente el virus. En este nivel de análisis e interpretación de las enfermedades y la consecuente práctica médica es el de la medicina curativa, es lo que yo les estaba explicando, ¿verdad? Que nosotros, nuestro sistema de salud en Guatemala básicamente es un modelo curativo de la enfermedad. Y ahí lo que hace es que precisamente las personas al enfermarse se les apliquen medicamentos para que próximamente, ¿verdad?, puedan resolver su problema de enfermedad y se incorporen de manera saludable a la acción, digamos,
que hace cotidianamente. Entonces, en este nivel, la característica principal va a ser precisamente eso, ¿verdad? Luchar contra el microorganismo que causa la enfermedad. No sé si hay alguna duda de la explicación de ese primer nivel. Como bien lo decía Brandon, y lo vuelvo a repetir, es prácticamente el primer nivel de estas consideraciones es explicar la enfermedad como una sola causa. ¿Y cuál es esa causa? El microorganismo o el químico o algo físico que causa la enfermedad. ¿Hay alguna duda? Espero que estén revisando su documento para que vayan viendo ahí que si no tienen alguna duda. ¿Alguna duda o avanzamos? Muy bien. Yo digo que avanzamos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora veamos el segundo nivel. Aquí ya podemos empezar a abordar que el segundo nivel tiene otra característica. Vimos que el primer nivel de atención, el primer nivel de las consideraciones del proceso de salud de enfermedad, vimos que la causa solo era una. En cambio, en el segundo nivel ya podemos ver que a este modelo se le conoce como multicausal, como lo ven en su imagen, ¿verdad? Entonces aquí lo que vimos la semana en estilos de vida está la definición también, ¿verdad? Ya vimos que hay varios elementos, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta para la explicación de una enfermedad. No todas las personas se enferman de lo mismo. ¿Por qué? Porque se supone que hay causas, ¿verdad? Que generan que una persona puede enfermarse más que otras, ¿verdad? Entonces, en este nivel, el individuo ya no se concibe en forma aislada. Por ejemplo, yo me enfermo de gripe porque el virus entró en mí, pero eso lo vemos de una manera individual. Una de las características, digamos, ya de este segundo nivel, ya no es como el primer nivel que se ve como algo aislado, sino que ya en este segundo nivel de teórico, ¿verdad? Ya se ve una forma, ya no se ve a la persona como una forma aislada, sino que parte de una comunidad, dice, que tiene características socioeconómicas o culturales, y que eso hace que va a estar expuesto a una enfermedad o no. Por ejemplo, ¿quiénes fueron las primeras personas? ¿Cuáles son las características de las primeras personas contagiadas con el coronavirus en Guatemala? Fueron las personas que habían viajado por alguna razón, especialmente a Europa y algunos a Estados Unidos. Ellos fueron las primeras fuentes de infección y ellos tienen ciertas características socioeconómicas y culturales, ¿verdad? Entonces ya no se puede ver, ya la explicación no es en la primera fase de contención, lo que se hizo fue precisamente estudiar precisamente las personas que tenían ciertas características. Y esas características eran migrantes y personas que habían viajado por razones de placer o de trabajo hacia el exterior. Entonces, obviamente ya no se concebía aquí solo, bueno, entonces le vamos a hacer prueba a todas las personas de Guatemala para ver si no tienen coronavirus. No, sino que se buscó esas características sociales y culturales en ese momento para lograr contener la enfermedad. Esta se vincula, por lo tanto, con condiciones deterioradas de la vida y de trabajo. Por ejemplo, el hacinamiento, la falta de agua potable, la desnutrición, por ejemplo, el tema deficiente del servicio de salud, el medio ambiente, en fin, ¿verdad? Todo eso, entonces, por eso se dice que ya en este segundo nivel ya tiene una explicación multicausal. Por ejemplo, entonces ahí ya se relaciona con lo que ustedes realizaron con su video, ¿verdad? Por ejemplo, algún video habla acerca del lavado de manos. Entonces podríamos decir que para evitar, por ejemplo, las enfermedades como la diarrea, tenemos que lavarnos las manos de una manera adecuada.
Para evitar contagiarnos de coronavirus, hoy se dice que tenemos que lavarnos las manos de una manera correcta, constante y adecuada. Entonces, en este segundo nivel ya las causas son múltiples, ya no es solo una causa, porque también puede ser una causa de la enfermedad que yo tenga que salir a trabajar. Puede ser que también sea que yo por razones de que mis condiciones económicas no me lo permiten, entonces yo tengo que salir a trabajar como vendedor ambulante. O sea, entonces, de alguna manera podemos decir que ya estos factores inciden en este nivel de atención. Ese es el segundo nivel de atención. Y se puede decir que es un modelo multicausal, ¿verdad? ¿Cuáles son las características, verdad? Aquí yo se los estoy escribiendo, que la salud tiene que ver con el medio ambiente, la diversidad cultural, el desarrollo económico y el desarrollo social. Esto ya es una explicación del segundo nivel. Y entonces, por ejemplo, aquí ya dice que es el modelo de la historia natural de la enfermedad, ya lo que vimos hace 2 semanas, ¿verdad? Que rebasa el modelo unicausal. Si no me envían. Ahí está, ya apagó su micrófono. Bueno, entonces, como ustedes pudieron ver, nosotros vimos un modelo de la historia natural de la enfermedad. Y entonces ahí ya no solo se habla de una causa, sino de múltiples causas. Y se vio lo que es la triada epidemiológica, ¿verdad? ¿Cuál es la triada? Tiene que haber un agente, tiene que haber un huésped, pero también tiene que haber un vector, ¿verdad? O sea, entonces ahí en la triada epidemiológica nosotros podemos ver que va a haber 3 elementos que se van a conjugar para que pueda haber una enfermedad. Entonces, en este primer nivel podemos decir que ya el modelo ya no es únicamente solo uno, ¿verdad? Sino va a haber otras causas. Entonces, aquí ya pueden entrar los factores sociales, físicos, ¿verdad? Y las relaciones que hay entre esos para causar la enfermedad. Entonces, en este segundo nivel ya se explican algunas causas importantes del por qué las personas se enferman. Muy bien. ¿Cuáles son los ejemplos que menciona el documento? Vamos a ver si alguien leyó ahí cuáles son esos ejemplos que menciona el documento en el segundo nivel. A ver, alguien que los lea, pues. Si no lo leyeron, por lo menos que lo lean ahorita. Alguien que me lea cuáles los ejemplos que colocan ahí. A ver, nadie. Licenciada, la tuberculosis. Ajá. ¿Cómo explica ahí la tuberculosis, Eliezer? Lo leo. Sí, léalo. Dice que aquí la tuberculosis, de acuerdo con este enfoque, se debe no solo a la presencia del bacilo de Koch Ajá, en el organismo, sino a los sociales que condicionan el surgimiento y desarrollo de la enfermedad, ajá. el hacinamiento, la desnutrición, falta de detección oportuna de la enfermedad, porque los Excelente. individuos no acuden o carecen de servicios médicos, etc. Excelente. Vaya, por ejemplo, en el nivel 1, hablábamos de que, por ejemplo, ¿cuál es la causa de la tuberculosis? A ver, ¿cuál sería la causa de la tuberculosis en el nivel 1? Los bacilos. Los bacilos, excelente. Vaya, entonces en el nivel 2 dice, pero es que no es la única causa. Las causas es el hacinamiento, la falta de atención, la desnutrición, la falta de detección a tiempo de la enfermedad que produce severos daños en la salud de las personas. Entonces, ahí ya ustedes pueden ver que ya se explica de una manera más integral la enfermedad.
Ya no es solo, bueno, tiene tuberculosis, porque tiene el bacilo y entonces vamos a colocarle algo para que luchar contra el bacilo y ya se curó. No, porque si la persona regresa a su hogar en las mismas condiciones de hacinamiento, de desnutrición, obviamente va a volver a enfermar. ¿Por qué? Porque dentro de su medio ambiente hay tuberculosis, solo que no todos han desarrollado los síntomas. Pero normalmente se supone que cuando hay una familia con tuberculosis, especialmente las familias donde comparten un solo cuarto para toda la familia, obviamente todos van a tener tuberculosis, solo que no a todos se les van a manifestar en la misma categoría, porque dice que depende de la desnutrición, de las condiciones ambientales, ¿verdad? De las condiciones físicas de las personas. Entonces, no todos van a tener los mismos signos y síntomas, pero todos van a tener el bacilo, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí, si nosotros volvemos en el primer nivel, nos explicaron de una forma con la tuberculosis. La tuberculosis se da por el bacilo. Entonces, ¿contra quién hay que luchar? Contra el bacilo. Mientras que ya en este nivel dicen, no, hay que luchar contra la prevención, que la gente se bañe, se lave las manos, cambie su estilo de vida, pueda alimentarse mejor, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya ven las causas más importantes, que no es solo la causa meramente física o microbiana en este caso, ¿verdad? No sé si está claro ahí cómo lo explica. ¿Está claro hasta ahí? ¿Vamos bien? No quiero los que estudiaron el año pasado salud pública, no quiero que confundan el primer, segundo y tercer nivel de atención, de atención de salud con los niveles de las consideraciones sobre el proceso de salud de enfermedad. Porque eso lo vamos a ver en el otro módulo. ¿No hay dudas? Bueno, entonces ahora vamos al tercer nivel de atención, al tercer nivel de consideraciones. Y en este tercer nivel, ya como ustedes pueden ver en la imagen, ya la explicación también se podría decir que es multicausal, pero con un punto de vista mucho más crítico. Porque dice que las personas, por sus condiciones sociales y económicas, se van a diferenciar por las enfermedades que poseen. Cuando nosotros vimos, ahora no me recuerdo, que los índices de desarrollo humano o los objetivos de desarrollo del milenio, pudimos ver que no todos los países tienen las mismas características de enfermedad. Si yo me voy a Noruega, las enfermedades más comunes en Noruega serán las mismas causas de muerte que Guatemala, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Serán las mismas causas de muerte en Guatemala que en Noruega? A ver, alguien que participe. No, pero ¿por qué no, Edwin? Buenas tardes, Buenas tardes. licenciada. Ujú. Yo diría que tal vez no son las mismas causas porque tienen otro sistema de salud y tal vez, ¿cómo se llama? Otros problemas también, ¿También? económicos Ujú. y también de la comunidad, diría, o del país. Ajá, muy bien. Entonces, muchas gracias, Edwin. En este tercer nivel ya se explica con un poco más de crítica de cómo está constituida la sociedad. En el segundo nivel explican las causas, la variedad multicausal. Pero, por ejemplo, dice, para que usted se enferme de diarrea, simplemente lávese las manos correctamente. Y ahí va a prevenir la diarrea, por ejemplo, ¿verdad? En cambio, en este otro nivel, en el tercer nivel, dice que busca conocer las causas fundamentales de la enfermedad.
la esperanza de vida y la muerte. O sea, si se recuerdan ustedes que cuando vimos nosotros cuál es la esperanza de vida de los países más desarrollados, tienen mucha más esperanza de vida que la nuestra. ¿Por qué? Porque hay una realidad, hay una causa fundamental de eso. Por eso dice, y el acceso real a los servicios médicos en los seres humanos. Pero dice que esto no es así como visto de forma muy superficial, sino algo mucho más concreto. Porque dice que aquí tenemos que empezar a conocer la causa del proceso de salud de enfermedad según los grupos sociales que trabajan y viven de una manera determinada. Entonces aquí vamos a recuperar lo que nosotros ya vimos en el primer módulo. Por ejemplo, las diferentes clases sociales que nosotros vimos. Que vimos el proletariado, la burguesía, la capa media, la pequeña burguesía, el campesinado. ¿Será que las clases sociales, según esta visión, dice que las enfermedades se van a dar según o de acuerdo a la clase social a la que yo pertenezca? Por eso dice que es el resultado en cómo se organiza la sociedad para producir y reproducirse. No sé si estos términos ustedes lo recuerdan, y decíamos que una sociedad para poder vivir o seguir viviendo necesita producir y reproducirse. Por eso aquí ya es un poquito el nivel de análisis mucho más profundo en este nivel de atención. ¿Cómo se explica la tuberculosis desde el tercer nivel? Alguien que me diga, ¿cómo se explica la tuberculosis desde el tercer nivel? Ahí saquen su documento, no sé si ustedes lo tienen ahí impreso o todavía lo tendrán solo en digital. Yo les sugiero que lo impriman. Sé que no todos lo pueden hacer, pero los que puedan hacerlo, impriman. A ver, alguien que me explique la tuberculosis desde el tercer nivel. A ver, alguien que lo tenga por ahí. ¿Cómo se explica la tuberculosis desde el tercer nivel de las consideraciones sobre el proceso de salud y enfermedad? Yo ahorita, A ver, dígame, Jonathan, ¿es verdad? sí, exacto. A ver. Ujú. Dice, de acuerdo a este enfoque, la tuberculosis se concibe como una enfermedad social, cuyas Ujú, verdaderas causas residen en la estructura misma de la sociedad, ya que el ujú, bacilo de Koch se desarrolla, como se ha demostrado, en determinados ambientes físicos y sociales que son productos de la forma en que la sociedad produce y se reproduce, del ujú. tipo de relaciones sociales imperantes. Ajá, excelente. Vieron que para una misma enfermedad hay 3 explicaciones, ¿verdad? La primera es la causa de la enfermedad de la tuberculosis es el bacilo y hay que luchar contra él. La segunda es que la gente convive en condiciones o no se lava bien las manos y está hacinada. Pero la tercera explicación dice que la tuberculosis no se da en toda la sociedad, se da en algunos sectores de la sociedad. ¿Cuáles son esos sectores de la sociedad en los cuales se da la tuberculosis? Según esa explicación, dice que la tuberculosis se da en las personas con menos posibilidades económicas. Entonces, en este tercer nivel de explicación del proceso de salud de enfermedad, ya no se ve la tuberculosis solo como una causa y un efecto, sino se ve, o la explicación más bien se da porque hay una sociedad que está organizada de tal manera que hace que la tuberculosis siga siendo en la actualidad un problema de salud en Guatemala. Pero dice que se da porque hay condiciones económicas y sociales que permiten que se siga dando este bacilo. ¿Por qué? Por las mismas condiciones económicas en las que nosotros vivimos. Entonces aquí, en este tercer nivel, el tercer nivel se caracteriza por ser crítico, porque entonces dice que nosotros nuestro sistema de salud no lo podemos seguir, no podemos seguir luchando con el sistema de salud bajo estas condiciones precarias de la mayoría de guatemaltecos, ¿sí? Entonces, en este tercer nivel,
algunos le llaman en su documento, incluso dice que a este tercer nivel se le llama, es una explicación marxista del proceso de salud de enfermedad. Porque si ustedes se recuerdan, Marx fue el que jerarquizó la sociedad en clases. No, bueno, él no lo hizo, ¿verdad? Sino que él le dio el contenido teórico a lo que sucedía en nuestra sociedad. Entonces, por eso muchos hablan de que esta característica del tercer nivel es una posición marxista, porque entonces aquí dice que en esta sociología médica marxista ya no se considera a la salud como que se manifiesta en organismos concretos, sino que dice que es un fenómeno social cuyas causas deben buscarse en la estructura misma de la sociedad. Y entonces aquí vamos a cuestionar por qué existen esas situaciones diferenciales en las clases sociales y por qué, digamos, por ejemplo, en la burguesía, la mayoría de personas se va a morir por insuficiencia renal, por insuficiencia cardíaca, por longevidad, ¿verdad? O sea, porque ya son personas muy grandes, mientras que en la mayoría de las sociedades muchos niños están muriendo por desnutrición, porque no tienen acceso a alimentos o por falta de atención médica oportuna, ¿verdad? Entonces, en esta concepción dice que ya prácticamente es una visión mucho más crítica y lamentablemente no llega al sistema de salud un médico que hable acerca de un tercer nivel. La verdad que la mayoría, por ejemplo, de ministros de salud prácticamente se van a basar en, si mucho, van a llegar al nivel de análisis del segundo nivel, pero no se va a cuestionar las causas profundas sobre las cuales se basa el proceso de salud de enfermedad. Entonces, la concepción materialista en la realidad social y sus repercusiones en la investigación del proceso de salud de enfermedad precisamente se basa en esta imagen que ustedes están viendo, ¿verdad? Va a haber una parte de la sociedad que viva bien, que tiene menos posibilidades de enfermarse, de enfermedades transmisibles, que la mayoría de la sociedad. Por eso es que, por ejemplo, las enfermedades crónicas en los países desarrollados son las causas de muerte más propensas, pero mientras en nuestros países como Guatemala, las causas de muerte muy relacionadas a enfermedades transmisibles. ¿Por qué? Porque hay una estructura social que garantiza que la mayoría de la sociedad esté descubierta, ¿verdad? Por decirlo así, del proceso de salud-enfermedad. O sea, no hay una buena atención, no hay condiciones de vida dignos que permitan que la persona no se enferme, por ejemplo, de una diarrea. ¿Por qué? Porque las condiciones sociales lo siguen garantizando. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo lo explica. Hay diferentes análisis, ¿verdad? De cómo explicar este proceso y hay como 6 conclusiones o 6 líneas de análisis en las cuales se basa, digamos, el proceso de salud de enfermedad. Y la primera dice que todos los fenómenos de la realidad social se encuentran en relación y en dependencia mutua. La realidad es un todo interrelacionado y no un conjunto de cosas y procesos aislados. Entonces, en este sentido, el proceso de salud de enfermedad, en esta primera conclusión se explica de que va a haber un proceso de salud de enfermedad porque hay ciertas condiciones sociales y económicas dentro de nuestra sociedad capitalista que hace que tendamos a enfermarnos y que en esa realidad hay cosas que están dependientes mutuas, ¿verdad? Unas con otras. Por ejemplo, en este fenómeno de la pandemia, si ustedes se dan cuenta, los casos mayoritarios han sido los casos, por ejemplo, en la ciudad capital, producto de la relación social, ¿verdad? La mayoría de personas que están siendo contagiadas son las personas proletarias. Ellos son los que están en esta situación de la pandemia, los proletarios. Ahora, en nuestro departamento, que es el segundo
con mayor contagio es por la migración. La mayoría de personas migrantes, ¿verdad? Somos un departamento con mucha migración hacia Estados Unidos y a México por el trabajo. Y entonces obviamente dice que obviamente esta enfermedad va a entrar en una relación o en una dependencia con todos esos factores, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la capital, vamos a decir que los proletarios son las personas con mayor grado de infección de este coronavirus, ¿verdad? Mientras que en nuestra realidad, pues también van a ser algunos proletarios, ¿verdad? Pero los proletarios agrícolas, especialmente los que migran a México y a Estados Unidos. Entonces, hay una realidad ahí y hay una relación de dependencia mutua. La otra explicación dice que el proceso de salud de enfermedad no es algo fijo, único, sino que todo esto está en permanente cambio y recibe múltiples influencias de otras instancias de la vida social. Entonces aquí algunas preocupaciones, digamos, que hay, por ejemplo, hoy es el coronavirus y el gobierno, el Ministerio de Salud está trabajando, digamos, enfocados en el proceso del coronavirus. Sin embargo, yo escuché que alguien decía, el problema mayor va a ser lo que viene. ¿Por qué? Porque este proceso no es único, ni va a ser fijo, sino que uno dice, por ejemplo, que ahorita las mujeres no están llevando a sus hijos a sus procesos de vacunación. Entonces, este proceso de salud de enfermedad se va a convertir, se supone, ojalá no sea así, en algo más difícil a futuro, porque no es algo fijo, no es algo que se va a quedar ahí estacionado el coronavirus para siempre y así vamos a vivir siempre aislados, no, sino que va a haber un cambio, ¿verdad? Sin embargo, esos cambios van a tener influencias de otros problemas sociales que se pueden desatar alrededor del coronavirus. El proceso de salud de enfermedad, esta es la tercera, digamos, explicación del tercer nivel. El proceso de salud de enfermedad y su conceptualización se encuentra presentes en la palestra donde se desarrolla la lucha entre ambas clases. O sea, aquí vamos a decir que ya el proceso de salud de enfermedad ya tiene denominada o se va a producir de acuerdo a la clase social a la que yo pertenezca. En este sentido, aquí se habla de entre ambas clases sociales. Estamos hablando del proletariado y la burguesía. Sin embargo, como vimos nosotros en el primer módulo, hay más clases sociales. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el proceso de salud de enfermedad del coronavirus en las comunidades campesinas, por ejemplo? Seguramente va a haber una explicación un poco diferenciada. Por ejemplo, ¿por qué no se ha desbordado en una explicación? Por ejemplo, ustedes si viven en alguna comunidad, ¿por qué el coronavirus no se ha desbordado en la comunidad? Pero sí en las ciudades. ¿Cuál es esa explicación? ¿Por qué se da? Puede ser, ay, perdón, licenciada, puede Sí, ser sí. porque no hay transporte público y entonces Ajá. la gente de las comunidades no pueden salir de ellas. Esa puede ser una explicación, ¿verdad? La gente produce ahí mismo sus alimentos, ¿sí? O sea, que si yo quiero explicar el proceso según las clases sociales, podemos decir que el campesinado va a tener, yo pienso, ¿verdad? Espero que sea así, va a tener menos repercusión del coronavirus que las personas que tienen que salir a trabajar y que son proletarios. ¿Sí? Entonces van a tener menos posibilidades de contagiarse. Entonces aquí dice, por eso dice que en esta explicación del tercer nivel se va a desarrollar entre las diferentes clases sociales. Para explicar el proceso, en la cuarta explicación dice, para explicar el proceso de salud de enfermedad es necesario analizar los diversos aspectos con los cuales se encuentra relacionado y conocer los factores esenciales de mayor peso que determinan las modalidades que asume dicho proceso. En este sentido, vamos a decir que
Aquí las diferentes, el proceso de salud de enfermedad se va a desarrollar de acuerdo a diversos aspectos. Y hay que conocer los factores que se dan. En este sentido, por eso volvemos a explicar. Los primeros contagiados fueron personas que venían de pasear, e incluso unos fueron por viaje de placer, me recuerdo yo, ¿verdad? Que fueron a un, a un viaje de placer y entonces se fueron a pasear y todo. Obviamente no sabían todo esto del coronavirus, ¿verdad? No estaban tan informados o no estaba tan fuerte. Y entonces las personas vinieron de pasear y todo, pero ahí ya yo tengo que tomar en cuenta esos factores esenciales de mayor peso, ¿verdad? Que terminan la modalidad que asume dicho proceso. En este sentido, vamos a decir cuáles son las causas por las cuales San Marcos es el departamento segundo, el segundo departamento con mayor contagio de coronavirus. Ah, bueno, yo tengo que tomar en cuenta esos factores esenciales. ¿Cuál es el factor esencial? La migración, por ejemplo, ¿verdad? El intercambio económico entre México y Guatemala en San Marcos, por ejemplo, la gente que vive de ese intercambio de productos con México y Guatemala. O sea, ahí yo tengo que buscar esos factores esenciales. La realidad se presenta a diferentes niveles. Nuestra experiencia perceptible capta solamente los aspectos externos de los objetos del mundo natural y social. En ese sentido, lo que quiere decir, por ejemplo, que a veces nosotros solo captamos lo que se ve, específicamente lo más sencillo, pero nosotros tenemos que ver más allá de esos elementos, ¿verdad? Nuestra realidad es bastante compleja y un buen médico va a tener que ver la realidad, esa realidad compleja, ¿verdad? Y la última explicación que da ese tercer nivel dice que el conocimiento científico sobre el proceso de salud de enfermedad y la forma en que se encuentra relacionado con la estructura socioeconómica de la sociedad debe adquirirse a través de la práctica científica, empleando teorías, métodos y técnicas que permitan la apropiación de la teoría de la realidad concreta, en este caso el proceso de salud de enfermedad y sus diversos aspectos. O sea, aquí lo que quiere decir esto es que todo proceso de salud y enfermedad necesita de un riguroso conocimiento científico. Esto no significa que usted no pueda aplicar, por ejemplo, lo que ven en medicina biológica, ¿verdad? No se trata de alejarse de la cultura, ni de la cotidianidad, ni del conocimiento empírico de las comunidades, pero sí que permitan, dice, la apropiación teórica de la realidad concreta. En este caso, el proceso de salud y enfermedad y sus diferentes aspectos y relaciones. O sea, usted como médico no puede decir que el agua de manzanilla no sirve para mejorar la digestión, sino más bien usted dice que se tiene que apropiar teóricamente de esa realidad y aplicarla para el proceso de salud y enfermedad. Ese sería el tercer nivel. Muy bien. ¿Cuáles entonces podrían ser las conclusiones de este proceso? Muy bien. Las conclusiones para mí son tres. Hay una explicación unicausal de la enfermedad, donde se da a través de que se ingresa un organismo a nuestro cuerpo, y para solucionarlo yo necesito simplemente aplicarme un medicamento, el modelo biomédico, como lo vimos la semana antepasada, ¿sí? Ese es el modelo médico, ¿verdad? Meramente médico. Yo para curarme me tengo que tomar unas pastillas y con eso ya recupero mi salud. La otra conclusión sería que hay un nivel de análisis que me permite ver la enfermedad como multicausal. Para yo evitar enfermarme de coronavirus, me tengo que lavar bien las manos y me tengo que usar mascarilla.
Y el último nivel es ya un nivel crítico, ¿verdad? Es el nivel crítico, donde yo ya tengo que identificar, bueno, ¿por qué los proletarios son los que más están contrayendo el coronavirus? ¿Qué está pasando? Entonces ya esta explicación ya es mucho más profunda y dice que el proceso de salud de enfermedad es más compleja, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a decir que las conclusiones son 3. ¿Cómo quiere usted explicarse para que usted sea un buen médico? ¿Cuál sería el nivel que usted tendría que explicarse el proceso de salud de enfermedad? Ahora yo les pido que usted haga su propia conclusión y vamos a pedirle vamos a ver, a José Vázquez, si puede encender su micrófono. Para que usted sea un buen médico, ¿cuál sería su nivel de explicación del proceso de salud de enfermedad? A ver. José Vázquez. De los 3 modelos, de los 3 niveles, cuál sería el que usted, para que usted sea un buen médico, cuál podría explicar mejor el proceso de salud de enfermedad? ¿Estará por ahí? Quizás el de prevención. Sí, pero de lo que estábamos explicando hoy. A ver, ¿cómo? Explíquemelo. ¿Cómo así sería el nivel de, o sea, sería el segundo modelo, el segundo nivel? ¿O cómo? Vamos a ver, Mario Díaz estará por ahí. Mario Díaz. Vamos a ver, Ronald Miranda. Les voy a tomar asistencia mejor. A ver, Mario Díaz, ¿puede encender su micrófono o no tiene micrófono? Sí está ahí, solo que creo que no tiene. Bueno. Muy bien. Si gusta lo escribe, ¿verdad? Vamos a ver. Ronald Miranda, ¿estará por ahí? Sí, licenciada. A ver. ¿Cuál sería el nivel para que usted sea un buen médico? ¿Cuál de los 3 niveles cree usted que podría ayudarle más a entender el proceso de salud de enfermedad? ¿Y por qué? El primero. Para que usted sea... Ajá. Primero porque como en el primero se refiere más que todo a la prevención de las enfermedades, pues sería más bien que prevenir que lamentar, como dice esa frase, ¿no? Ajá. O sea que usted piensa que solo va a luchar contra el microorganismo. Su trabajo como médico va a ser solo luchar contra el microorganismo. Los 3 niveles son esenciales para que sea un médico, pero si nos enfocamos más en uno, puede ser prevenir la enfermedad. No porque el primer nivel no habla de prevención. Como dijo usted, que era atacar al microorganismo. Solo es atacar el microorganismo. O sea, yo adquirí el microorganismo, entonces voy a ponerme medicamento. ¿Usted está de acuerdo con ese modelo? ¿Sí? Muy bien. Para mí la segunda, dice, busca una causa fundamental, dice Mario, busca una causa fundamental para el futuro, tomar medidas. Muy bien. La tercera, dice él. La tercera dice que busca la causa fundamental. Muy bien, entonces ya él dice que la tercera. ¿Alguien más que quiera decir, bueno, con cuál nivel usted ahora va, para que sea un buen médico? Porque nosotros hemos visto que el modelo biomédico es es el que más se utiliza en Guatemala. Por ejemplo, yo me enfermo, voy al doctor, me dan mi medicamento y recupero mi salud. Fácil, sencillo. Vaya, ahora usted como ministro de salud o como presidente de Guatemala, ¿qué nivel tendría que combatir o qué nivel tendría que aplicar
para el proceso de salud de enfermedad. Usted es el presidente de Guatemala. ¿Qué haría usted? Vamos a ver si está Luis Martínez. Luis Martínez. Si usted es el presidente de Guatemala, Luis, entonces, ¿qué nivel de estas explicaciones trabajaría usted? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Respecto a la pregunta, yo diría que el tercer nivel, ya que se ha visto que la clase baja, por ejemplo, como usted misma lo dijo, que en las maquilas ahí fue el punto de brote del virus, entonces ahí habría que erradicar. O sea, yo pensaría de que habría que primero erradicar la burguesía para que así no hubiera líderes y se detuviera el trabajo para la clase baja y así sucesivamente. Ujú, muy bien. Híjola, usted quiere convertirnos en comunistas, dice. Quiere eliminar a Así la es. burguesía. Muy bien, muy bien. Digamos, tal vez no eliminar, digamos, en ese marco, sino crear condiciones que hagan que haya mejores condiciones de vida, ¿verdad? Porque al final, en este ejemplo tan claro que lo vimos del coronavirus, o sea, los focos de contagio fueron a través del proletariado. Y no fue hasta hace como 15 días que suspendieron algunas actividades de esa índole, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, Cintia Ortiz, ¿me puede escuchar y hablar y todo? Vamos a ver si está ahí atenta. No estará Cintia Ortiz, ¿está ahí o no está ahí? Muy bien. Muy bien. Yulisa González, entonces, vamos a ver si está por ahí. Sí, licenciada. Ah, bueno, muy bien. A ver, Yulisa, usted, si es la presidenta de la República de Guatemala y usted es doctora, ¿cuál sería ese enfoque que usted trabajara? El tercer nivel, porque es donde explica todas las posibles causas que puedan tener, que puedan llevar a dicha enfermedad y quizás buscar metodologías para combatirlo. Ujú, muy bien. Entonces ahora ustedes, muchas gracias, Yulisa. Cuando ustedes piensen, bueno, ¿cuáles son sus primeras conclusiones? Bueno, usted va a ser un médico que solo va a luchar contra el microorganismo, está bien, no hay problema. Usted va a ser un médico que va a ir a hacer educación como lo que hicieron en su video para prevenir enfermedades, excelente, porque es parte del modelo multicausal. Ahora, si usted va a ser un médico que va a decir, bueno, pero ¿por qué la gente se está muriendo de diarrea o de desnutrición? ¿Por qué los niños se están muriendo de desnutrición? Pues entonces usted va a ir más allá de solamente el modelo biomédico o el modelo multicausal, porque usted va a tratar de ayudar a su país de una manera más integral, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya para ir concluyendo, no sé si, ay, ya se me pasó una diapositiva, para ir concluyendo entonces, no sé si tienen ustedes, tienen ustedes alguna duda, pregunta, comentario del documento. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Con la pregunta que acaba de hacer, digamos, también se puede agarrar lo que es el segundo nivel, porque en esto dice que aplica un modelo multicausal, que quiere También. decir que, digamos, toca lo que son factores sociales, económicos, culturales, físicos y químicos. No solo es combatir acerca de lo que dicen otros que solo de la persona, sino que también en el entorno en el que están. Claro, excelente. Digamos, por ejemplo, si usted va a ser un ministro o una ministra de salud, usted posiblemente puede trabajar en esos dos niveles. En el nivel 2, que usted va a trabajar mucho en las causas, el modelo multicausal, que tiene que ver con cómo la gente vive
está hacinada, que la gente no se lava las manos, que no hay, por ejemplo, en el tema de la desnutrición, dotar a las familias alimentos para que el niño recupere su peso, etcétera. Ahora, el nivel 3 prácticamente es como cuestionar y erradicar eso que causa la desnutrición, que en este caso sería, ¿cuál? La pobreza. Solo que es un modelo o es un nivel mucho más difícil que el modelo multicausal, ¿sí? Digamos, una de las conclusiones serían esas, que el modelo multicausal nos va a ayudar muchísimo, pero al final no va a erradicar las condiciones que generan, por ejemplo, la desnutrición o la tuberculosis, como en el ejemplo del documento, ¿verdad? En cambio, el tercer nivel sí va a cuestionar eso y va a ayudar a reducir esas causas fundamentales que causan la desnutrición, la tuberculosis, la diarrea, las neumonías en niños menores de 5 años, etcétera, ¿verdad? Pero sí va a ayudar muchísimo. Solamente con el hecho de trabajar las cuestiones multicausales va a ser una buena estrategia. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Insultos? Bueno. Si no hay ninguna duda, yo les pido que no se van a desconectar porque les voy a dar unas indicaciones para la prueba corta de la siguiente semana. Solo voy a detener la grabación